Deportiva, pasamos a otro de nuestros temas del día. Finalmente van a beatificar a Juan Pablo I por un milagro ocurrido aquí en la ciudad de Paraná. Por supuesto, vamos a ampliar este tema con nuestro móvil en exteriores. Allí se encuentra Lisandra Dittler, como todas las tardes, para acercarnos más información al respecto. Lisandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo va? Buenas tardes para vos y para todos. Así es, sobre todo conocer un poquito por ahí los procesos o los pasos también de una beatificación, y es por eso que nosotros nos encontramos con el sacerdote Ariel Folonier, quien es párroco de aquí de la iglesia San Agustín de la ciudad de Paraná. Bueno, padre, en primer lugar, ¿qué significa ser beato? ¿Qué características tiene? ¿Cómo le va? Buenas tardes a toda la audiencia. En concreto, la beatificación o el acto de la beatificación es una decisión del Papa donde él resuelve autorizar que se le dé culto a una persona determinada en una región o en una situación determinada, por ejemplo, en una diócesis, en una congregación. Ahora, para llegar a ese acto del Papa, esa decisión del Papa, normalmente hay un proceso previo de investigación que implica conocer la vida de esta persona, conocer que haya vivido heroicamente las virtudes cristianas, que sea realmente un modelo a imitar. Básicamente la Iglesia, cuando le da culto a algunas personas, que nosotros llamamos santos, atiende a dos cuestiones fundamentales. Está diciendo que esta persona es un modelo a imitar y, por otra parte, es un intercesor delante de Dios. Por eso el proceso que se hace antes de declarar a alguien que es beato es investigar si realmente su vida ha sido modélica, por una parte, y por otra, mostrar que es intercesor. Y por eso aparece esto de el milagro, que de alguna forma prueba, muestra que este es intercesor. Eso es lo que implica básicamente la beatificación, autorizar que una persona reciba culto público en una zona determinada o en un lugar determinado. ¿Quién solicita o quién puede pedir que tal o cual persona sea beato? Básicamente cualquier persona. Y se hace siempre a nivel diocesano. Puede hacerlo una persona física singular, un conjunto de personas, puede hacerlo un movimiento diocesano, eclesial, una parroquia, plantea al obispo el pedido de que esta persona que murió en nuestra zona, tiene que haber pasado al menos 5 años de su muerte, no más de 30, es alguien ejemplar, alguien que la gente reconoce, diríamos, como alguien santo, y que hay un culto, la gente le tiene veneración, le tiene estima, visita su tumba, entonces le pide al obispo que dé el primer paso. Hay una primer fase de este proceso que se da a nivel diocesano, que implica lo que dije antes, investigar la vida, buscar testigos que lo hayan conocido, recolectar los escritos que haya tenido y eventualmente algún milagro que hubiera sucedido por su intercesión. Con respecto a este milagro, tiene que tener, porque acá nos centramos en un milagro que ocurrió ni más ni menos que en nuestra ciudad, ¿tiene que tener alguna característica particular? Bien, para que sea tenido como milagro, no se tienen en cuenta los milagros morales. Es decir, esta persona era un gran pecador y se convirtió. No entran en la categoría de milagros para beatificar. Tienen que ser sanaciones vinculadas a lo físico, en primer lugar. Por supuesto que para demostrar, uno estrictamente no demuestra el milagro, demuestra que había una situación de salud muy grave y que en forma inexplicable se ha sanado. Por eso estamos hablando de un milagro que es de alguien oriundo de Paraná y que ha sucedido en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y entonces hay una primera etapa de prueba del milagro que es local, la historia clínica, los estudios de los médicos, y si los médicos no son creyentes, mejor. Porque uno podría sospechar de que el que es creyente quizás tiene una facilidad mayor para ver un milagro donde no lo hubiera. Si es ateo, mejor, te digo, porque ayuda a que sea más objetivo en el análisis y presentar, repito, todos los documentos que prueben fehacientemente el estado de enfermedad previo y la curación posterior. Y eso luego se somete a análisis, médico básicamente. ¿Paola? Preguntarle concretamente por la historia de Candela, si el sacerdote pudo conocer de cerca esta situación que ocurrió aquí en el año 2011, ¿qué impacto le produjo esta historia?
Bueno, usted como sacerdote pudo conocer la historia de Candela, también el impacto que tuvo o por ahí tener algún tipo de acercamiento con la historia en particular. Muy escueto. Me sorprendí hoy a la mañana con la noticia de que Juan Pablo I iba a ser beatificado, que el milagro nos implicaba como argentinos y encima nos implicaba como paranaenses. Después, escuchando las noticias, como les pasa a ustedes, supe que era alguien que era oriundo de aquí, que tiene una enfermedad muy complicada. Escuché el testimonio de la madre que se ha replicado por los medios de comunicación, pero no tuve un contacto directo ni con la madre ni con el sacerdote eventualmente que lo acompañó. No sé mucho más de lo que muchos de ustedes saben. Juan Pablo I, que quizás fue un papa que no fue tan resonante como otros, ¿no? Efectivamente. Muerto el Papa Pablo VI en el año 1978, asume él, el Papa de la Sonrisa, así se lo llama, y su pontificado fue muy breve, de apenas 33 días, falleció. Y cuando, esto es parte de un poco de ciertas anécdotas, cuando le cuentan a alguien, un feligrese, murió el Papa, sí, ya sé, hace un tiempito, Pablo VI, no, el nuevo. Entonces tuvo un pontificado muy breve. Es cierto que su muerte durante mucho tiempo tuvo como un manto de sospecha porque se decía que había muerto de un modo sospechoso, pero de hecho la vicepostuladora de la causa, he estado leyendo, despejó estas dudas y bueno, fue una muerte muy pronta, pero no teñida al menos de sospecho de cosas extrañas. Bueno, Paola, ¿cómo se sigue ahora también, no? Porque ya conocemos el anuncio de esta beatificación. Esto es ya momentáneamente, una vez que se pide, ¿cuáles son los pasos siguientes? Bueno, la beatificación, lo dije antes, permite culto público en un lugar determinado o en una circunscripción determinada. El paso posterior es la canonización, donde ya no es que simplemente se permite el culto, sino que se recomienda el culto, que es cuando se declara santo. Y no es solamente en una región, no es a nivel local, sino que a nivel universal. Así sucede, por ejemplo, con Juan Pablo II, el cura Brochero. El paso posterior, porque lo que se ha hecho es emanar el decreto que reconoce el milagro. Falta que el Papa fije la fecha en la que se lo va a beatificar y que se haga la ceremonia. Sucedido eso, si hay un milagro posterior a la fecha de beatificación y se prueba que el milagro es tal, permitiría declararlo santo, es decir, ya no permitir, sino recomendar su culto en toda la Iglesia universal. Muchísimas gracias, padre. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bien, el sacerdote Ariel Folonier, bueno, explicando un poco los pasos, los procesos, Paola, este beato que ahora va a ser beatificado, Juan Pablo I, pero que llega también a este lugar por un milagro que ocurrió aquí en la ciudad de Paraná. Nada más y nada menos. Lisandra, muchísimas gracias por la información y agradecerle, por supuesto, a Ariel también por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.